Buenas noches compañeros y tutor, soy Cristian Sandoval, estudiante de Ingeniería Industrial. En esta oportunidad se presentará la tarea 2 de Física Electrónica. Como pueden observar acá la cédula. Periodo de señal AC. Las señales de corriente alterna varían a través del tiempo, pero en determinado tiempo la señal vuelve a repetirse. A ese tiempo se le llama periodo. Se indica con una T y sus unidades de medida son los segundos. Frecuencia señal en corriente alterna. La frecuencia de la corriente alterna es el número de ciclos por segundo de una onda sinusoidal de corriente alterna. Dicho de otra forma, la frecuencia es la velocidad a la que la corriente cambia de sentido por segundo. Se mide en Hertz, una unidad internacional de medida donde un hercio es igual a un ciclo por segundo. La fase. La fracción de ciclo que ha transcurrido desde que una corriente o voltaje ha pasado por un determinado punto de referencia, generalmente en el comienzo o 0 grados. Se denomina fase o ángulo de fase de voltaje o corriente. Más frecuentemente los términos fase o diferencia de fase se usan para comparar dos o más voltajes o corrientes alternados y de la misma frecuencia, que pasen por punto cero y máximo a diferentes valores de tiempo. Amplitud. En física, la amplitud de un movimiento oscilatorio, ondulatorio o señal electromagnética es una medida de variación máxima del desplazamiento de otra magnitud física que varía periódicamente o casi periódicamente en el tiempo. Es la distancia máxima entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio o medio. Utiliza variaciones de amplitud de una onda portadora para que, haciendo según la cadencia de la señal digital, posibilite la transmisión de información. En la modulación en amplitud, un binario se representa por una onda sinusoidal A dada, mientras que un cero binario está representado por una señal con amplitud menor que A. A modulación en amplitud no suele emplearse aisladamente, pues presenta serios problemas de distorsión y de potencia. Se utiliza en conjunto con la modulación de fase, aumentando así la eficiencia del proceso. Valor medio. En la gráfica derecha se muestra una señal sinusoidal que indica el valor de cada una de estas áreas. Este tipo de señal se caracteriza porque el área arriba del eje X y debajo de este son iguales, por lo que se obtiene la altura promedio de área en un ciclo completo. El valor sería 0. En una señal sinusoidal o cosinusoidal se puede concluir que el valor promedio, sin importar su magnitud ni el periodo, tendría un valor promedio igual a 0. El valor eficaz RMS. El valor eficaz o RMS es una señal periódica de voltaje o de corriente, es aquel que produce la misma potencia media que una señal de corriente continua sobre carga resistiva. Aunque a efectos prácticos lo definimos como valor eficaz, RMS en realidad corresponde a las siglas en inglés root mean squared, raíz de la media de los dos cuadrados, en referencia a la fórmula matemática que se utiliza para medir este valor. Una fórmula que en el instrumento simplifica para tener en cuenta solo el valor del pico positivo de la señal sinusoidal. Pregunta problematizadora. ¿Qué diferencia hay entre un semiconductor tipo P y un tipo N? ¿Cómo se fabrican estos? En un semiconductor tipo P se fabrican con los elementos del grupo 3 de la tabla periódica. Se agrega como elemento de dopaje, mientras que en el tipo N, el elemento del grupo 5 tabla periódica, el elemento de dopaje. Impurezas trivalentes como aluminio, galio y indio se agregan en el semiconductor de tipo P, mientras que en el semiconductor de tipo N se agregan impurezas pentavalentes como el arsénico, aluminio, fósforo y el bismuto, etc. La impureza agregada en el semiconductor de tipo P proporciona orificios adicionales conocidos como átomo a aceptar, mientras que en el semiconductor de tipo N proporciona electrones adicionales y se denomina átomo donante.
En un semiconductor de tipo P, la mayoría de los portadores son agujeros y los portadores minoristas son electrones en el semiconductor de tipo N. Los electrones son portadores mayoristas y los huecos son portadores minoristas. La densidad electrónica es mucho que la densidad de los orificios en el semiconductor de tipo N, denominado como norte-mid, mientras que en el semiconductor de tipo P, la densidad del agujero es mucho mayor que la densidad electrónica Nord. Es un semiconductor de tipo N, el nivel de energía donante está cerca de la banda de la conducción y lejos de la banda de valencia. En el semiconductor de tipo P, el nivel de energía del aceptar está cerca de la banda de valencia y lejos de la banda de conducción. Las compañías mayoristas se mueven de mayor a menor potencial en el tipo P, mientras que en el tipo N la mayoría de las compañías se mueven de un potencial más bajo a uno más alto. Acá podemos observar lo que dijimos anteriormente en el semiconductor de tipo P. Acá podemos también observar lo que dijimos antiguamente del semiconductor de tipo N.